¿La enfermedad renal crónica se puede revertir o solo frenar su progresión? ¿Qué expectativas reales debe tener un paciente? Lamentablemente la enfermedad renal crónica no tiene cura. Hola familia, bienvenidos a mi canal. Yo soy Kim Poeta y estoy con un invitado muy especial como el doctor Cristian Arce, diplomado en enfermedad renal crónica. Mucho gusto saludarlos. Para hablar un tema muy importante, lo que llegaría a ser la enfermedad renal crónica. Si te interesa saber cuáles son los síntomas de la enfermedad renal crónica, cómo se diagnostica y qué preguntas deberías hacerle a tu médico, si tienes riesgo de insuficiencia renal, quédate hasta el final. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte más sobre la salud renal. Vamos a estructurar esta entrevista en 10 preguntas clave sobre la enfermedad renal crónica que te pueden servir de guía si estás en riesgo o ya tienes la enfermedad de insuficiencia renal crónica. Doctor, como primera pregunta, ¿qué es exactamente la enfermedad renal crónica y cuáles son las causas más comunes que la provocan? Claro que sí, un gusto responder a tus cuestionantes, a tus dudas, querido estimado John. La enfermedad renal crónica es una condición conocida por la pérdida gradual de las funciones del riñón. Entre ellas podemos mencionar la depuración, la filtración de toxinas y sustancias tóxicas del organismo, la eliminación del líquido excedente del organismo, la regulación de la presión arterial, entre otros. Doctor, como segunda pregunta, ¿cuáles son los primeros síntomas o señales de alerta que muchas personas pasan por alto cuando empieza la insuficiencia renal crónica? Bueno, la enfermedad renal crónica es también conocida como una enfermedad silenciosa. Esto debido a que no da síntomas hasta que se encuentra en etapas muy avanzadas. Sin embargo, los primeros síntomas de la enfermedad renal crónica suelen ser muy sutiles. Entre ellos podemos mencionar fatiga, dolores de cabeza, retención de líquido a nivel de las piernas, miembros inferiores, cara, alrededor de los ojos, cambios en la presión arterial, dificultad o cambio en la frecuencia de orinar, de miccionar, cambio físico en el aspecto de la orina, como cambio en los colores, cambio en la coloración, presencia de espuma, entre otros. Doctor, vamos con la tercera pregunta. Doctor, ¿qué significa la tasa de filtración glomerular TFG o GFR? ¿Y qué es tan importante para el diagnóstico y seguimiento de la insuficiencia renal crónica? La tasa de filtrado glomerular es también conocida como la capacidad para filtrar suero sanguíneo o sangre representada en un determinado tiempo, es decir, la cantidad de ml que tu riñón filtra en un minuto. Y es de gran importancia ya que mediante ella podemos llegar a diagnosticar disminución en el funcionamiento renal, enfermedad renal crónica y además a clasificar los estadios de este. Doctor, ahora vamos con la pregunta 4. ¿Cómo se clasifican las etapas de la insuficiencia renal crónica y qué implica cada etapa para el paciente en términos de tratamiento y pronóstico? En enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios de acuerdo al grado de avance que tiene la enfermedad. Este es de vital importancia porque nos ayudará a enfocar el tratamiento adecuado de acuerdo al grado de la enfermedad en la que se encuentra cada paciente. Doctor, como pregunta 5, ¿qué pruebas médicas debo pedir o qué exámenes debo esperar para evaluar mi función renal y creo que estoy en riesgo de insuficiencia renal crónica? Bueno, tenemos a la mano 2 opciones como estudios de gabinete que son importantes y claves para llegar al diagnóstico y clasificar la enfermedad renal crónica. Entre ellas podemos mencionar la tasa de filtrado glomerular y la proteinuria. Sin embargo, para llegar a solicitar estos laboratorios, por lo general nos encontramos previamente con laboratorios de rutina alterados, entre ellos urea, creatinina, que también nos sirven para monitorizar la función renal. Vamos con la pregunta 6. ¿Qué hábitos de vida como dieta, ejercicio, control de presión arterial o diabetes ayudan a frenar el avance de la enfermedad renal crónica? Controlar los niveles de azúcar en sangre, reducir ingesta de alimentos saturados y procesados,
Evitar las grasas saturadas y mantener un peso adecuado son fundamentales para reducir el riesgo de adquirir o desarrollar enfermedad renal crónica. La reducción del consumo de alcohol, consumo de tabaco y la realización de alguna actividad física también son claves para ayudar o controlar el progreso de la enfermedad renal crónica. En pacientes que padecen enfermedad renal crónica, adherirse al tratamiento indicado por su médico de cabecera, controlar presión arterial, niveles adecuados de glicemia, son esenciales para evitar que la enfermedad renal progrese en el estadio más avanzado. Doctor, ahora vamos a la pregunta número 7. ¿Existen medicamentos, suplementos o incluso alimentos que deban evitarse si se tiene la enfermedad renal crónica o se está en riesgo? Sí, correcto. Las personas con enfermedad renal crónica deben evitar algunos fármacos o medicamentos, entre ellos los antiinflamatorios conocidos como AINES o antibióticos como las quinolonas, ya que estos son fármacos nefrotóxicos y pueden ayudar al avance de la enfermedad renal crónica. Entre los alimentos que debemos evitar también podemos mencionar la sal y, de acuerdo al estadio de la enfermedad renal, su médico de cabecera, nutricionista, nefrólogo indicarán qué sustancias o de qué alimentos debemos cuidar. Pregunta número 8, doctor. ¿En qué momento un paciente debe acudir a un especialista en riñón, nefrología, y qué opciones de tratamiento existen cuando la insuficiencia renal crónica avanza? Se debe acudir a un especialista de riñón cuando los síntomas como fatiga, retención de líquido conocido como edema en miembros inferiores, edema periorbitario, es decir, inflamación alrededor de los ojos, cambios en orina, en la frecuencia, en el color y presencia de espuma, y también cambios en la tasa de filtrado glomerular o laboratorios de rutina como urea y creatinina. El tratamiento para la enfermedad renal crónica variará de acuerdo al estadio de la enfermedad, pudiendo mencionar manejo conservado en las etapas primarias, terapias de reemplazo renal o trasplante renal en estadios avanzados. Doctor, como pregunta número 9, ¿la enfermedad renal crónica se puede revertir o solo frenar su progresión? ¿Qué expectativas reales debe tener un paciente? Lamentablemente la enfermedad renal crónica no tiene cura, más sí existen tratamientos conservadores para evitar que la enfermedad siga avanzando y complicando más a cada paciente. Sin embargo, también tenemos opciones de tratamientos paliativos de reemplazo renal, como ser la hemodiálisis y diálisis peritoneal. En estadios más avanzados también presentamos opciones terapéuticas y definitivas como el trasplante de órganos o, en este caso, trasplante renal. Doctor, vamos a la última pregunta, la pregunta 10. Para terminar, ¿qué recomendaciones tiene para los pacientes que quieran mantener o mejorar, viven con la enfermedad renal crónica? Pacientes que ya cursan con la enfermedad renal crónica, una de las claves sería la monitorización de manera regular del estadio de la enfermedad renal. También podríamos mencionar evitar factores desencadenantes o factores de gatillo como el alcohol, el consumo de tabaco, consumo de alimentos ultraprocesados, entre otros. También podemos mencionar el control riguroso de la presión arterial, el control y monitoreo frecuente de valores ideales de glicemia en pacientes diabéticos, entre otros. Muchas gracias al doctor Cristian Arce por su tiempo y compartir esta información tan útil. Si tú o tu familiar están en riesgo de la enfermedad renal crónica, asegúrate de plantear esas preguntas en próxima consulta. Déjanos en los comentarios si te gustaría que abordemos otros temas de la salud renal o si tienes dudas que el doctor pueda responder en un próximo video. Recuerda dar like, comentar y suscribirte y compartir este video para que más personas conozcan sobre la enfermedad renal crónica. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.